Ahora, supongamos que Macri fuera reelecto, con obviamente por una diferencia muy pequeña, con la misma diferencia en las cámaras de diputados y de senadores. ¿Cómo hace el presidente para gobernar 4 años sin tener la luna de miel que tuvo ya en su momento y sin comerse otra crisis como la que estamos viviendo en el último año? No, definitivamente van a tener primero que hacer muy bien los deberes previos, como siempre decimos. Yo creo que el 10 de diciembre del 2015 hubo estudios y profundizaciones previas, pero medio como que llegaron a prueba y error. Eso no va a poder volver a pasar. Y segundo, van a tener que pensar muy bien qué hacer con la política macroeconómica, no con el rumbo. El rumbo, yo si lo siguieran, bueno, está bien el rumbo, la gestión está bien, pero la política macroeconómica, la gente que haga la política macroeconómica, los tiempos de la política macroeconómica, las prioridades, yo creo que van a tener que cambiar, aún con Macri. Entonces eso es lo que yo creo que le dice Labaña o le dice Macri. Van a tener que hacer otra cosa, incluso Macri. Porque si no, la política se lo lleva puesto. Porque si no, la política y la realidad económica se lo va a llevar puesto. Maxi, creo que el rumbo se plasma en un programa económico y de gobierno que básicamente para la gente, para lo cotidiano, es si creces y si bajás la inflación. Obviamente, leído, como decía vos, sería el plan de negocios de una empresa. Si fracasaste, la gente le cuesta muchísimo distinguir que hay rumbo cuando tenés decrecimiento en 3 años de 4 e inflación arriba del 40 en 3. No, acá estás 4, hablando, lo cual, pero perdón, acá estás hablando de que de 4 años exactamente, tuviste 3 años de caída del PBI, por eso, inédito digo, es muy difícil en las últimas décadas en la Argentina, 3 años consecutivos de caída del PBI, y además, para este año planteaba 5% de inflación en tu plan original que sostuviste hasta la elección del 2017, decías que en el 2019 iba a haber 5% de inflación, y hay 55%. Bueno, ahí iba, digo, es muy difícil tener la idea de un rumbo cuando se tienen esos resultados. Es decir, está bien, no puedes decir genéricamente, bueno, el rumbo, pero te equivocaste en la secuencia, te equivocaste de medidas que fuiste tomando, te equivocaste en la velocidad, cómo la fuiste implementando. Bueno, eso te dio los malos resultados. Ese es el sinónimo del fracaso, me parece. Es muy difícil que cualquier presidente nuevo le crean si dice vamos a bajar la inflación despacio dentro de 4 años. No le van a creer a nadie. No, a nadie. Van a tener que hacer algo más, y hay más un fuerte. problema, sí, claro, y hay un problema básico también que deja Macri. Macri tuvo la oportunidad, como en su momento también tuvo Néstor Kirchner y demás, que cuando llegan le creen que van a reconstituir una moneda. Es decir, que podés volver al peso sin que... Y bueno, pasás 2 o 3 años sin devaluar, como le pasó a Kirchner, por ejemplo, entre el 2003 y el 2007, 2008 hasta el 2009, hasta el 2009. Cuando empezó la inflación nuevamente en 2007-2008, ahí empezó la gente con ahorros a correrse al dólar. Pero hasta ese momento volvían al peso. Después de una devaluación como la que tuviste en el último año, Macri formó parte de la cadena de presidente que pulverizaron la confianza de los argentinos en su moneda. La devaluación y la inflación. Ese es todo un tema que si para hacer una agenda en serio, no el papel del consenso, para hacer una agenda en serio de un próximo gobierno tendría que estar entre las prioridades. Claro, claro. Yo agregaría algo, que si Macri finalmente gana, para él va a ser todavía más difícil. Imagínate si gana y... Generar expectativa. Por supuesto. Generar expectativa, En es el muy momento difícil. que gana tiene un 50% de inflación, va a ser mucho más complicado Bueno, para es él. difícil, por eso, puede generar expectativa en los mercados, pero para los argentinos es difícil generar expectativa. Algunos dicen que también Cristina le va a costar generar expectativa, no digo en los mercados, sino en los argentinos después de haber gobernado 8 años. Esto es una novedad también de la Argentina. A ver, lo sumo a Claudio Ramos y quiero volver al acuerdo, vamos a ir punto por punto respecto al acuerdo que ha propuesto el gobierno, porque es interesante ver las prioridades. Por ejemplo, en la carta que envía Macri no figura la palabra pobreza. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque el gobierno estuvo durante 2 o 3 años diciendo que uno de sus 3 objetivos fundacionales era lo de pobreza cero. Y ahora no figura la palabra pobreza en el acuerdo. A ver, Claudio, ¿cómo ves este acuerdo político? ¿Ves? Estamos discutiendo si es una movida electoral o si verdaderamente Macri en la necesidad está buscando algún tipo de apoyo a la dirigencia política para que la crisis no se profundice. Analizándolo, yo no creo que esto llegue a nada serio, por ninguna de las dos partes. Por la parte de la oposición, por lo que dijo anoche Romina Mangel, me parece que la CGT, la Stolbizer, Alfonsín, siempre vienen diciendo el gobierno es sordo, tiene que convocar a la oposición, tiene que apoyar. Y cuando la convoca no quiere ir nadie. ¿Por qué? Porque ellos quieren instalar la agenda del populismo. Las tarifas para atrás, no vender dólares, aumento de sueldo. Y esto no es eso, es justamente algo mucho más serio.
bajar impuestos, comprometerse todos a pagar la deuda externa, revisar la legislación laboral que es de 1974. Entonces, como es piantavoto, dicen que es marketing electoral, no va a ir ninguno. Pero del lado del gobierno, ayer aumentaron todos los impuestos, tampoco es serio. Rodríguez Larreta aumentó todo, la BTV, el qué sé yo, aprobó 700 millones de dólares el puerto, Macri aumentó el impuesto a la importación, perdón. A mí no es serio de ninguno de los dos lados. Esto, Es decir, dice una cosa, en 2 semanas, hacen otra. Y hacen otra. A ver, vamos a puntear un poquito los puntos del acuerdo, a ver qué debiera haber dentro del acuerdo como prioridades. ¿Podemos empezar por el número 1? Porque son 10 puntos, vamos a hacerlo rápido, pero empecemos por el 1. Bueno, lograr y mantener el equilibrio fiscal. un deseo. Esto no es un punto que todos quisieran. Yo me acuerdo en el 2003, Néstor Kirchner, que venía obviamente de la inflación fuerte del 2002 y la disparada del dólar, dijo que el tema del superávit fiscal era fundamental para que no se volviera a emitir moneda y que Argentina lograra fortalecer obviamente su moneda, digamos, ¿no? Y lo mantuvo. Este es un punto general, cualquier gobierno no buscaría esto, digamos, en condiciones de que si no encuentra cómo financiar al sector público, si no le prestan o si ya no puede emitir moneda porque se le van todos corriendo al dólar, buscaría lograr y mantener el equilibrio fiscal. ¿Este punto no es un punto amplio que podría estar? Yo creo que sí. Además, teniendo en cuenta lo siguiente, que habría que plantearlo de la siguiente manera. Para el año que viene y para los años que siguen, el Fondo Monetario, incluso la realidad, le podría imponer a la Argentina tener superávit fiscal primario, antes de pago de interés. Y acá están diciendo mantener el equilibrio fiscal primario. Yo creo que mantener el equilibrio fiscal primario, o sea, antes de pagar los intereses para la Argentina en los próximos años, va a ser casi una necesidad. Es decir, en última instancia lo que tendría que estar acá es un compromiso si se va a mantener o no el acuerdo con el fondo. Más allá de que cada presidente va a estar en su derecho de renegociar algunas cláusulas de ese acuerdo. Equilibrio fiscal Pero puede ser suavizado. Si el fondo que le prestó 50.000 millones de dólares a Argentina, si la Argentina va de alguna manera a mantener un acuerdo con el fondo para después pagarle, pues no hay 50.000 millones para pagarle el año que viene al FMI. No. Básicamente ese es el planteo. Sí, Pero la palabra FMI, claro, nadie se quiere asociar en la dirigencia política con el FMI porque es parte de reconocer el fracaso, ¿no? Hay varios puntos que hablan de eso implícitamente. Más abajo, cuando habla de honrar las deudas, de cumplir los compromisos con los préstamos internacionales. Ahora, ahí vamos, porque ese es el Algo punto así. para mí ese es el único punto que importa hoy. El único que podría haber un tipo de acuerdo básico. Ahora vamos a ese punto. Para mí es ese punto el que tendría que estar, ese punto, Primero, ese punto y listo. Digamos, todo lo demás, a ver, creación de empleo a través de una legislación laboral moderna. ¿Para qué involucra esto? ¿Pero para qué pone esto el presidente? Porque el presidente estuvo 3 años y medio, está en una campaña electoral. Sí. Es decir, el Congreso está cerrado porque estamos en medio de una campaña electoral. No pudo en los momentos de mayor poder político avanzar con esto. Este es un punto para decir yo creo esto y nada, es generar discordia, digamos. En algún momento tendrá que discutirse en el próximo gobierno. Para ayer- bajarlo, ayer para creo que negociar ahí- bajándolo. Lo único que Para puede- bajarlo. No. Para bajarlo. No, ayer Moyano dijo... Pero sería parte estupendo de que se esto, vote. del acuerdo Moyano dijo es... por Sería la muy bueno que reforma se laboral. vote. No, está bien, pero acá no estamos discutiendo qué es lo que cada uno piensa que es bueno o malo, sino que estamos discutiendo qué es lo que el gobierno debe incluir si quiere tener un acuerdo de gobernabilidad, más allá de lo que piense que es bueno el gobierno o lo que piense que es malo la oposición, digamos. Está claro que si metés una cláusula de reforma laboral en medio de una campaña electoral, después de no poder haberlo hecho durante todo tu gobierno, es como una especie de mojada de oreja. Ahí está la mano del fondo, me parece, Maxi. Digo, como vos Dar bien alguna decís, señal al FMI. Totalmente, el gobierno no hubiera puesto nada. De hecho, lo pone de manera medio culposa. El Lo gobierno mismo que hubiera el puesto número dos. reforma laboral directamente y El- ver el- si se Perdón. crea Punto empleo. número dos, en todo lo caso. mismo. Lo mismo ir al punto, poneme el punto 7, creo que es reforma previsional. ¿Para qué en una campaña electoral, que el propio gobierno va a negar en una campaña electoral, Bueno, esos dos los que puso- quiere los puso subir el la edad fondo. jubilatoria? De hecho, recordemos que parte del déficit fiscal que ahora se está tratando de bajar es un punto del PBI que agregó de déficit el gobierno con la reparación histórica a los jubilados. Claramente. Entonces, pero bueno, es decir, todo gobierno, eso fue en el 2017, fue en la campaña del 2017, campaña electoral del 2017. Todo gobierno en campaña electoral no quiere dar más la noticia. Ahora el gobierno pone, ¿dónde está? Consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo.
¿No es otro punto de conflicto de meterlo en un acuerdo político hoy en medio de una campaña electoral? Es que eso está pensado para... Eso surgió al principio, está pensado para una Cristina ausente. Cristina está fuera, porque es un... Para mostrar que Cristina rechaza todo eso y que Claro, puede haber eso, sectores de la política que necesitamos- lo... No, Maxi, Claro. todos los puntos parecen una respuesta a lo que fueron los 12 años del kirchnerismo. Digamos, el respeto a los contratos parece que está hablando de IPF. O sea, me parece que es muy... Además, cuando uno los lee es muy poco probable que pueden llegar a un acuerdo con el kirchnerismo. La verdad es que los puntos son todo Este lo que punto, no es el este punto en el cual obviamente es un punto interesante y en el cual todo el mundo estaría de acuerdo afirmar hoy, Cristina, sí, es tenés una razón. mojada de oreja del kirchnerismo, es recalcar la diferencia, asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente. Esto está claro que tendría que tener un Es una acuerdo manera de de la decir. política en la Argentina, pero es una manera de decir, No hagamos lo que hizo Cristina. durante 8 años no lo hizo el anterior gobierno. Es que yo creo que tiene razón lo que dicen. Esto está hecho o escrito, yo creo, para tratar de incorporar al tercio de oposición, Claro. que no es la oposición del kirchnerismo, es el tercio de oposición Blanda. más razonable. Incluso los 10 puntos de la baña, que son mucho más escritos, enjundiosos y tienen muchas más... pareciera párrafos mucho más grandes y escritos. Muchas de las cosas las incorpora, pero puestas de otra manera, puestas de una manera más humanista, como dice él. Pero está el régimen previsional también, los 10 puntos de la baña. O sea, me parece que es un acuerdo escrito para tratar de atraer al tercio no kirchnerista y que no sé si lo logrará o no. Bueno, atención con esto. El último punto creo que es el más importante y es el que genera gran incertidumbre, cumplimiento de las obligaciones de nuestros acreedores. ¿Por qué digo que este punto es el que genera más incertidumbre? Bueno, porque cada vez que viajan al exterior dirigentes políticos de la oposición, kirchnerista y no kirchnerista, han viajado exfuncionarios de Cristina al exterior y también le han preguntado por este tema. Axel Kicillof, el exministro de Economía de Cristina, uno de los hombres hoy más cercanos de Cristina, se reunió con varios fondos de inversión en la Argentina. Recibió a Templeton, que es el fondo de inversión más grande, norteamericano más grande que invierte en Argentina. Es decir, nadie compró tantos bonos de la deuda como ese fondo de inversión que trajeron en su momento Caputo y Sturzenegger. Bueno, y a todos, en general, hasta Kicillof les da la certeza de que van a tratar de pagar la deuda, que nunca fue la idea del kirchnerismo ir a un default. Ahora está yendo a Washington. Al gobierno le conviene este punto, digamos, tratar de dar una certidumbre con este punto, ¿o no? Sí, incluso que lo firmara la gente del kirchnerismo, sabiendo que realidad mata consensos. O sea, a la hora de la verdad, el 1 de enero del 2020 se verá qué va a pasar y qué podemos ir haciendo con esto. Pero Con la deuda. está bueno que todos lo firmen y digan por lo menos eso.